Está la quinta parashá, allí de Sara, vidas de Sara. Va de Berechit 23.1 hasta el 25.18. Pero no sin antes, alegrar el día, ¿verdad? Con algunos chistes aquí. Les cuento que mis chistes son kosher, ¿no? O sea que son muy sanos, ¿no? Eh, entonces vamos aquí con los chistes. Dice, ¿qué le dijo una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es mi impresión? Otro chiste. Viene un abuelo y dice, ah, qué aburridos son ahora los programas de la tele. Le contesta allí su nieto, abuelo, deje de ver el microondas. ¿Qué le dijo un cero a otro cero? Definitivamente no somos nada. ¿Y cuál es la legumbre? La legumbre que camina más despacio. La lenteja. Bien, esto ya se ha hecho como habitual. Me gusta sonreír, me gusta alegrar el día. Y como siempre les digo, uno tiene que estar feliz y contento porque no hay otra opción. No hay otra opción. Entonces, entrando pues ya en materia con la parachá de hoy, parachá, quinta parachá, pues esta parachá vemos nosotros que se ocupa de la muerte de Sara, la muerte también de Abraham, y ahora se va centrando su atención en quién, en Isaac, ¿sí? El hijo de esta pareja. Y dentro de esa, podríamos decir, economía divina, esa economía que Dios, el Eterno, tiene, ¿verdad? Para formar la nación K2, eh, eh, y para obviamente entregarle los dictámenes divinos, ¿no? Transmitirlos, asegurarse de transmitirlos a las generaciones, ¿verdad? Eh, eh, presentes y futuras. eh, Vemos que allí pues se trata de conservar como que el linaje santo, ¿sí? El linaje K2, ¿no? Y entonces aquí vemos nosotros cómo la Torá, ¿verdad? Y también todos los personajes como que toman esas directrices, o sea, toman en sus manos esa responsabilidad para que las cosas se hagan así, ¿no? O sea, se pueda perpetuar pues prácticamente la verdad, ¿no? En la generación presente y en la generación futura, ¿sí? Bienvenida, Eliana, chalo. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Y vamos a ver allí el interés que tiene ahora Abraham de conseguirle a una esposa, a su hijo Isaac. Y ahí pues vemos nosotros cómo esta por allá se desplaya en un lujo de detalles, ¿verdad?, acerca de esto. Eh, entonces vamos a estar leyendo allí Berechit 24:5, que es donde allí compromete Abraham a su siervo Eliezer para buscar a una pareja. Y entonces le dice así, y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Sí, entonces esa es una objeción que presentó allí Eliezer, cuando Abraham le dijo, ve a mi tierra, allá a mi parentela, y allá pues eh, posiblemente esté la mujer para mi hijo. Entonces aquí vemos cómo Abraham tenía ese deseo, tenía y deseaba que fuera una mujer de su tierra. Él sabía que en su tierra pues había muchos espinos, pero podía haber una rosa en medio de esos espinos, ¿no? Y comisiona aquí pues a su siervo Eliezer, que para este entonces pues ya era como una especie como de, no de capataz, sino como de un hijo espiritual, ¿sí? De un hijo espiritual. Eliezer ya era como un hijo espiritual, habiendo andado bastante, ¿verdad? Y habiendo servido mucho y absorbido de la enseñanza de Abraham. Esta era una tarea que cubría más o menos unos 17 días, aproximadamente 17 días, porque era de Hebrón a Harán, ¿sí? Y Eliezer entonces aquí cuestiona, dice, de pronto la mujer no quiera seguirme, ¿verdad? Hasta acá, hasta esta tierra. Sí, pero entonces detrás de estas palabras había como algo escondido, dice el Midrash, ¿no? Sí, y vamos a ver entonces qué nos dice el Midrash detrás de esto escondido, ¿no? De esta objeción que hace allí Eliezer. Y esta nota la encontramos allí en el Midrash, dice,
páginas 187 y 188 del Midrash de Bereshit. Dice así: cuando Eliezer escuchó estas palabras, dice, un pensamiento de anhelo entró en su mente. ¿Por qué Isaac no se podía casar con su hija? O sea, él tenía una hija y entonces como que le entró, ¿verdad? Ese anhelo, caramba, pero pues Isaac podría casarse, ¿verdad? Con mi hija, ¿no? Y pues aquí dice el Midrash, es verdad que Eliezer entró a la casa de Abraham como un simple esclavo, pero hacía ya largo tiempo que había superado su posición de sirviente y adquirido la condición de alumno sobresaliente de Abraham, que absorbía del manantial de sabiduría de Abraham y lo transmitía a otros. Eliezer era un gran hombre, dice aquí el Midrash, al igual que Abraham sabía controlar sus malos impulsos y hasta se parecía en su aspecto por la nobleza del alma que había adquirido. O sea que había pues adquirido también esa pureza, esa nobleza, esa espiritualidad de Abraham. Había absorbido, ¿sí? No en vano la escritura dice, ¿sí? Anda con sabios y sabio será. ¿Sí? Entonces había absorbido y por eso era inclusive hasta parecido, tan parecido a Abraham, ¿sí? Dice aquí, su hija, una joven justa, podía ser una candidata adecuada para Isaac, ¿sí? Eliezer, con la idea de que Isaac podía casarse con su propia hija, presentó una objeción. Dice aquí, quizás la joven no quiera seguirme a una tierra tan lejana. Abraham, leyendo sus pensamientos, ¿sí? Leyendo sus pensamientos, lo corrigió y le dijo, no es como piensas, no es lo que tú piensas, ¿sí? Esto es el Midrash, o sea, esto está hablando el Midrash. Tu hija y mi hijo no son una buena pareja. En otras palabras, no son compatibles. Tú desciendes de Canaán, que fue maldecido, mientras mi hijo ha sido bendecido. ¿Sí? Una persona maldecida y una bendecida no pueden unirse. ¿Sí? Entonces, recordemos allí que Noah maldijo a Canaán, el nieto de Cam, perdón, el hijo de Cam. ¿Sí? Entonces, Eliezer descendía, obviamente, de los cananitas. Y allí Abraham, pues, sabía muy bien esto y no quería, pues, que hubiera esa mezcla o hubiera ese yugo desigual. Y él añade aquí, o añade el Midrash, una persona maldecida y una bendecida no pueden unirse, no pueden unirse. Entonces, claro, dicen nuestros sabios que hay parejas que en vez de ser una bendición, no es una bendición, ¿sí? Que parejas en vez de sumarle a uno, le pueden restar, ¿sí? Eso dicen nuestros sabios, ¿no? Y que pues uno tiene que tener bastante cuidado en la elección de su pareja, sea el hombre o sea la mujer. Entonces, conociendo la condición cananita, que era de idolatría, inmoralidad sexual, que era inclusive una nación servil, no calificaba para unirse a Isaac, cuya naturaleza era sagrada por sus padres. O sea, ustedes saben que es el hijo de la promesa, que es el hijo de unos padres que ya superaban, ya iban llegando o llegaron pues al centenario, ¿verdad?, de su edad. Y el Eterno quería hacer como no quería hacer como, sino que hizo un pacto, ¿verdad?, con Abraham y con toda su descendencia. Entonces, Abraham, asegurándose de eso, viene y toma obviamente las directrices del caso para conseguirle una esposa a Isaac. Hay parejas que seguramente no son compatibles, hay uniones no hechas por Dios, que el hombre obviamente hace por su libre albedrío, ¿sí? No solamente en el matrimonio, también en los negocios, en los estudios, en los proyectos. Muchas veces hay personas que pues, no son compatibles o que no, o sea, las cosas no salen porque caramba, pues hay ahí como que hay algo que dificulta, ¿no? Que dificulta. No en vano el profeta, ¿verdad? Allá dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces es importante, ¿verdad?, que la pareja que pueda uno buscar tenga siempre compatibilidad, bastante compatibilidad y sobre todo en el área espiritual, ¿sí? En esa parte. Miren que las mismas religiones del mundo
buscan esto, saben que esto es real, que esto es cierto, que es incompatible que una persona de cierta creencia se una a otra, ¿sí? O sea, las mismas religiones, ¿y esto de dónde lo sacaron? Obviamente del judaísmo, esto lo sacaron de la Torá, porque esto es lo que el Eterno desde un principio establece, ¿sí? Desde un principio. Entonces, vamos a ver cómo el Eterno en su sabiduría establece esto, ¿sí? Él nos llama a separarnos de todo lo que no es verdad o lo que está en contra de su voluntad. Vamos a ver entonces a ver esto y entonces vamos a reconocer que el Eterno hace como esas distinciones, ¿sí? Con el fin de ejercitarnos o ejercitar nuestros sentidos, ¿sí? En lo que concierne a lo que es luz, a lo que es tiniebla, a lo que es bueno, a lo que es malo, a lo que es santo, a lo que es profano. Entonces, vamos a ver allí, vamos a ver entonces con la escritura, ¿sí? Esto que desde un principio el Eterno ya empieza a establecer o empieza a mostrar para que el hombre como que absorba, como que coja el ejemplo y como que asimile, ¿verdad? Que tiene que saber distinguir entre lo que es y lo que no es, ¿sí? En lo que vale la pena, lo que no vale la pena, lo que es oscuridad, lo que es tiniebla, lo que es malo, lo que es bueno, ¿sí? Entonces, allí en Berechit 1:4 encontramos allí esa distinción que el Eterno empieza a hacer cuando crea todo, cuando empieza a hacer todo. Dice, y vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Entonces ya empezamos a ver allí desde un principio en la Torah cómo el Eterno empieza a hacer esas distinciones, ¿sí? Esas separaciones, ¿no? Y vamos a ver otra allí en Berechit, capítulo 2, versos 2 al 3, dice, y acabó Elohim en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Elohim el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Elohim había creado y hecho. Entonces, vemos allí también, cuando él termina toda la obra, él separa esos 6 días del séptimo día, ¿para qué? Para el descanso, ¿sí? Para el descanso, para que la humanidad entienda que debe apartar un día para descansar, ¿sí? Por la obra de la creación, ¿sí? En el caso de los gentiles y en el caso de Israel como pacto, ¿sí? Como pacto de guardar el día de Shabbat, ¿sí? El día de Shabbat. Entonces, vamos viendo esto como desde un principio el Eterno ya va estableciendo estas distinciones, estas separaciones, ¿sí? Y esto es muy importante. Allí también, en Berechit 7, del 2 al 3, cuando el Eterno le da ciertas directrices a Noah, antes del Mabul, antes del diluvio, también hace aquí una distinción entre los animales limpios y los animales que no son limpios. Dice allí, entre animales limpios y no limpios, dice, de todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces eso lo encontramos nosotros en Berechit 7, del 2 al 3. Entonces, como podemos ver, en todos los ámbitos el Eterno hace separación. En todos los ámbitos el Eterno hace distinción. ¿Sí? Y desde un principio Él viene mostrando esto, viene diciéndole esto a la raza humana, ¿sí? Para que la raza humana vaya ya como que ejercitando los sentidos para entender qué es bueno, qué es malo, qué es la voluntad del Eterno, qué no es la voluntad del Eterno. ¿Sí? O sea, le va dando desde un principio y en diferentes aspectos, ¿verdad? En la creación, ¿verdad? En el asunto de la labor de los días de trabajo, ¿verdad? Viene mostrando esto en los animales también y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, otro aspecto también allí y lo vemos en Devarim 22 del 9 al 10, acerca de la mezcla de semillas. Imagínense ustedes, mezcla de semillas y animales, ¿no? Entonces, dice allí, no sembrarás tu viña con varias semillas, para que no se pierda la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. No ararás con un buey y con un asno juntamente. No estirar ropa con mistura de lana y lino juntamente. Entonces, desde un principio él empieza a establecer, ¿verdad? Aún en objetos como es la ropa, la distinción, ¿sí? No vestirás esta mezcla, no mezclarás semilla, no juntarás animales, ¿verdad? Que no son de la misma raza, ¿sí? No pondrás a trabajar animales también, ¿verdad?
de diferente o sea, animales diferentes, ¿sí? Juntos. Entonces, veamos nosotros cómo el Eterno en todas las áreas, en todos los ámbitos, quiere hacer esa distinción, quiere mostrarnos lo que es, lo que no es, lo que es verdadero y lo que no es verdadero, lo que es saludable y lo que no es saludable, ¿verdad? Sí, aún por compasión. Sí, aún por compasión, sí, a ver, aún para no confundir, ¿verdad? Nosotros digamos, esos sentimientos que podemos tener como seres humanos. Algunos, ¿verdad? De pronto son insensibles a los animales, por decir así. Y por eso allí dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, claro, porque el buey es más fuerte, el asno no es tan fuerte. Sí, de pronto se jala del trillo, ¿verdad? Y el buey pues le gana en esto. No, aquí es más a fondo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el buey rumia, el asno no rumia, ¿sí? Entonces, al trabajar juntos, va a ver el asno que el buey rumia, o sea que está ahí regurgitando la comida y está masticando y tragando. Otra vez regurgita la comida, mastica y vuelve otra vez a tragar. Entonces se dará cuenta de que, bueno, este está comiendo y yo no, yo estoy aquí trabajando, estamos trabajando juntos y está comiendo y yo no. Entonces, mire hasta dónde, ¿verdad? Tiene que ir la sensibilidad humana. ¿Hasta dónde? ¿Sí? Al punto de que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y ser compasivos con los animales. Por eso no se puede poner a arar, ¿verdad? Un buey con un asno, ¿sí? Entonces ve hasta dónde va de profundo la Torah en este aspecto, ¿sí? Mistura de lana y lino, juntamente porque la lana obviamente procede de ¿qué? Del animal, mientras que el lino es vegetal. Entonces, hacer distinción en eso. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, es un hok de la Torah. Sí, es un huk de la Torah, o sea, es un mandamiento que tal vez no se puede explicar, ¿verdad? Pero lo entenderemos después, pero eso es un huk de la Torah. Es como cuando el Eterno le dice, hágalo porque yo sé por qué se lo digo, hágalo simplemente. Entonces uno tiene que hacerlo porque eso lo mandó el Eterno y punto, ¿sí? Entonces, pero esto nos hace entender que debemos tener cuidado y tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, aún de lo que nosotros estamos vistiendo, ¿sí? ¿Cómo nos estamos vistiendo? Tener cuidado con eso, tener pudor, ¿verdad? No mostrar las zonas herba y tener bastante pudor en ese sentido, ¿sí? ¿Sí? Aquí la idea es, si yo me estoy vistiendo así, ¿para qué me estoy vistiendo así? ¿Sí? Si yo me estoy vistiendo así, me estoy vistiendo para agradar ¿a quién? ¿Al Eterno o a quién? Entonces, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que el hombre o la mujer no se vista para agradar a su esposo o a su esposa en este sentido, pero hay cosas que tienen que ser en privado, pero no en público. Entonces, ve hasta dónde el Eterno lleva todas estas distinciones en las semillas, porque hay semillas que son muy fuertes y absorben y las otras se debilitan, entonces no se va a sacar provecho de las semillas, entonces tiene que ser un campo, ¿verdad? ¿Para qué? Sembrar limones, punto. Otro campo para sembrar papayas, ¿sí? Otro campo para sembrar ¿qué? Mangos, mamoncillos, etcétera, ¿sí? Pero no en el mismo campo sembrar todo a la vez, porque entonces uno va a perder más fuerza y entonces se va a dar algunos frutos muy débiles y no vale la pena. Esto nos ocurrió nos ha ocurrido porque tenemos nosotros unas matas allí en la parte de afuera, ¿sí? En las maticas, allí en la parte, ¿cómo es que se llama? Al frente de la casa, ¿sí? En la parte del segundo piso tenemos un balcón, entonces allá hay una sábila y de pronto llega el mismo viento, trae algunas semillas y todo eso, y se levantan alrededor unas parásitas, o sea, unas parasitarias, o sea, yo digo unas parasitarias porque están absorbiendo, comiendo de la sábila o del terreno de la sábila. Entonces, ¿qué sucede cuando ha ocurrido esto? Que la sábila se debilita, entonces nos toca sacar y arrancar esas plantas que vinieron y que el viento los trajo, ¿verdad? Allí la semilla quedó allí, o de pronto algún animal la puso allí, y entonces para que quede únicamente la sábila y ella coja su fuerza y se reproduzca de una forma normal. Entonces, aún nos toca hacer eso, ¿sí? Entonces, vea, hasta en ese campo el Eterno quiere que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Mucha prudencia. Y también en otra parte, en Devarim 14:21 o Deuteronomio 14:21 dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces ahí parte el hacer distinción, ¿verdad? Entre lo que es cárnico, láctico, porque lo cárnico, ¿verdad? Como que muestra
descomposición, muerte. Lo láctico muestra vida, que es lo primero que se le da, ¿verdad? A un bebito o a un recién nacido, ¿verdad? O una cría, ¿no? Pero además de esto, nosotros entendemos que mezclar estas dos cosas traen algunas enzimas que pueden ser nocivas para la salud, ¿sí? Entonces, vea hasta dónde el Eterno llega al punto de distinguir lo uno de lo otro, apartar lo uno de lo otro, ¿sí? Que sepamos diferenciar lo uno del otro y que tengamos los sentidos bien ejercitados en el conocimiento, ¿verdad? De lo que conviene, de lo que no conviene, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es santo, de lo que es profano, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿sí? Otro texto, pero esto sí lo encontramos ya allá, es una de las baraita que el Rav Shah escribe a la comunidad de Corinto. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice: ¿y qué concierto el templo de Elohim con los ídolos? Encontré esta versión que dice: ¿y qué concierto hay entre el templo de Elohim y los ídolos? En otras palabras, en otras Biblias dice: ¿y qué acuerdo o qué concordia hay, ¿sí?, entre el templo de Elohim y los ídolos? Sí, o sea, nada. Nosotros tenemos un Elohim, un creador que nos escucha, que nos atiende, que nos habla, que nos responde, que si lo buscamos de corazón, ¿verdad?, lo encontramos, que es real, que nos hace sentir su presencia, que nos hace sentir su ajabá, su amor, ¿sí? Y los ídolos, ¿qué? Usted va allá a un ídolo, le habla, le dice, le grita, ahí permanece, no dice nada, no habla, no responde. Acuérdense los profetas de Baal, ¿verdad? Cuando gritaban, ¿verdad? Gritaban y gritaban para que mandara fuego y el holocausto fuera quemado. Y nada. Y entonces ahí el profeta se reía y era mediodía y nada. No respondía a Baal. Entonces él viene, el profeta, y arma allí semejante altar. Pone allí el animal, dice: echen agua, hagan una zanja, vuelvan a echar agua, y todo eso se llenó. O sea, era imposible encender allí un fósforo, una candela, imposible. Entonces viene simplemente, ora al profeta y desciende fuego del cielo y responde el Eterno, ¿verdad?, quemando el holocausto, lamiendo toda esa agua, se secó todo ese pozo. Y bueno, entonces tenemos un Eterno que responde. Entonces, ¿qué concierto, qué acuerdo hay entre él y los ídolos? ¿Qué acuerdo? No hay nada, no hay ni un concierto, ni acuerdo, ni nada en absoluto, ¿sí? Entonces, vea todas estas distinciones que hace el Eterno. En la semilla, en los animales, en los días, ¿verdad? En la luz, en las tinieblas. O sea, todo esto el Eterno lo hace para que podamos tener nosotros siempre en nuestra mente, ¿sí?, en nuestros sentidos, de tener claro de qué es lo que el Eterno desea y ama, y es su voluntad, y qué no es su voluntad, ¿sí? Entonces, todo esto es una terapia que la Torah nos da desde un principio para que vayamos nosotros ejercitando esos sentidos y podamos saber y entender qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo sagrado? ¿Qué es lo profano? Entonces, con el fin de que estemos, todo esto lo hace el Eterno con el fin de que estemos obviamente enmarcados en la voluntad divina, encaminados en la voluntad divina. Y acuérdense que allí está escrito que la voluntad del Eterno es buena y agradable para todos. La voluntad del Eterno es buena, es perfecta, buena y agradable para todos. O sea, no es para mí únicamente, sino para todos. O sea, que cuando hacemos la voluntad del Eterno, esto le agrada a mí, a mi círculo, ¿verdad?, aquí familiar, a mi círculo, ¿verdad?, de amigos. O sea, cuando yo hago la voluntad del Eterno, vea, todo marcha, como dice, pianito, todo está bien y todo el mundo se agrada porque uno está haciendo las cosas que correctas. Uno hace las cosas correctas. Y cuando uno hace las cosas correctas, tiene todo el respaldo del Eterno. Todo en absoluto. Entonces, eso es lo que el Eterno siempre desea. Eso es lo que encontramos nosotros allí, Hebreos capítulo 5, verso 14, y dice de la siguiente manera: mas la vianda, o sea, el estudio más profundo, ¿verdad?, y firme, es para los perfectos,
para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, aquí está diciendo que la vianda pesada, o sea, la comida pesada, para aquellos que están buscando siempre la perfección, ¿sí? Y que tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, el contexto habla de que aquí la persona que escribe a la carta a los hebreos o a los judíos está diciendo, vea, ustedes no necesitan de leche espiritual, no necesitan ya de lo básico, ustedes pueden avanzar, ¿verdad? Porque si ustedes tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal, ya pueden comer alimento más sólido. Y eso es lo que pasa con un bebito. Un bebito empieza y toca darle lechecita, después le salen los dientes, entonces ya se le puede dar ciertas masas, ciertas compotas y ciertos alimentos sólidos, porque ya tiene dientecitos, entonces ya puede masticar. Entonces, es normal. Entonces, en la vida espiritual también es así, ¿sí? Yo no sé cómo personas están hoy día estudiando, por ejemplo, Cábala. Estudiando Cábala. ¿Qué vas a ponerse a estudiar Cábala cuando no han estudiado ni el ABC del judaísmo? No saben lo que es el ABC del judaísmo. ¿Sí? ¿Qué se van a poner a estudiar Cábala? ¿Sí? Y cómo hay maestros que se ponen a enseñarle a gente que no sabe discernir lo que es bueno y malo. ¿Sí? Se dice que la Cábala hay que aprenderla después de los 40 años de estudio de Torah. De los 40 años de estudio de Torah. Y hay gente que se mete con Cábala y no sabe el ABC del judaísmo, el ABC de lo que pide el Eterno. Y se mete con cosas profundas. No, o sea, no es así. Hay que ir al kinder, ¿verdad? Hay que ir a la primaria, hay que ir al bachillerato, a la universidad, a la especialización, etcétera, etcétera. Ese es el orden natural y también es el orden espiritual. Entonces, aquí está diciendo que la comida pesada, la comida buena es para aquellos que han alcanzado, ¿verdad?, conocimiento y discernimiento del bien y del mal. O sea, tienen los sentidos bien ejercitados, mis orejas, mis ojos, mi nariz, el tacto, ¿verdad?, el gusto, todo eso está ya discierne lo que es bueno y lo que es malo. Eso es como cuando usted viene y coge una comida, ¿verdad? Y entonces tiene la prueba y usted sabe que está ácida. Usted dice, uy, ¿esto por qué está ácido? No, esto está pasado. Usted no lo come, porque usted inmediatamente el gusto le alerta y le dice, aquí no hay nada correcto, o sea, aquí no hay nada bueno. Sí, esto está pasado. Sí, esto no está fresco. O está, ¿verdad?, escuchando algo por allí, de pronto una música y empieza como a tararear esa música y el ritmo y todo está como bueno, pero se da cuenta que la letra es muy nociva, muy nociva. Entonces usted tiene que inmediatamente frenar un momentico. El ritmo puede ser muy bonito, muy chévere, pero aquí me está diciendo algo que esto va en contra de las leyes divinas, en contra de la verdad, me está diciendo aquí puro pecado, pura maldad. Entonces usted, ¿qué? Cambia esa música, ¿sí? Que usted está de pronto pasando por un lugar y huele a licor o huele a cigarrillo, ¿sí? Usted sabe, un lugar que no conviene, un lugar que, a kilómetros, ¿sí? Así, entonces, de eso se trata, ¿sí? Así también sucede en el campo espiritual, ¿verdad? En el campo espiritual, en el trato con los demás, uno tiene que ser una persona que pueda discernir. ¿Y por qué hoy se habla de que usted parece un tinieblo? O sea, porque trae puras desgracias, como que trae puro problemas, ¿sí? En vez de bendiciones trae otra cosa. Entonces, no, eso es un tinieblo, eso no conviene, ¿verdad?, andar con eso. Pero a otros son lámparas también. Nosotros somos luz y somos sal de la tierra. Sí, somos luz, o sea, somos lo mejor. Somos luz para alumbrar y somos sal de la tierra para conservar. Bien, entonces, en cuanto a parejas compatibles, que fue lo que se propuso a Abraham, y volvemos otra vez al tema, vemos también más tarde cómo el pueblo de Israel prevaricó. ¿Usted sabe qué es prevaricar? Es faltar a las leyes que se establecen. Entonces, cuando sucede que del exilio llegan otra vez allí a Jerusalén, a la Tierra Santa, resulta que príncipes, vea, atención, esto no fue gente cualquiera, príncipes empezaron a unirse a mujeres de la tierra, o sea, a mujeres extranjeras, ¿sí? Y cuando llega ahí Esdras, enviado, ¿verdad?, para empezar a reconstruir la nación, a reconstruir otra vez el templo y todo esto, y se da cuenta de toda esta prevaricación, bueno, se forma la grande, ¿sí? Eso lo vemos documentado nosotros allí en Esdras capítulo 10,
del verso 1 hasta el 44. Vean toda esa parte tan tremenda. Yo voy a leerles apenas unos apartes aquí, pero cuando él se entera de que los príncipes de Israel unidos a mujeres extranjeras e inclusive ya teniendo hijos, caramba, él se indigna. Y él ora y se reúnen todos allí y empiezan a llorar. Miren, dice allí Esdras 10:1, dice, llorando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa del Eterno, juntándose a él una multitud muy grande, ¿sí?, de Israel, hombres y mujeres y niños. Lloraba el pueblo con gran llanto, Entonces respondió Secanías, uno de los líderes, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos prevaricado contra nuestro Eterno, pues tomamos esposas extranjeras de los pueblos de la tierra, pero aún hay esperanza para Israel sobre esto. Hay esperanza. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Eterno, que echaremos a todas las esposas extranjeras y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Elohim, y hágase conforme a la Torah. Vea esto, esta determinación tan tremenda. Es una determinación muy tremenda, pero que está el pueblo dispuesto, después de que Esdras los coge y vea, los pone en su sitio, ¿verdad? Los pone contra la pared, les dice, ustedes no debieron haber hecho eso, ustedes están dañando el linaje, ustedes están dañando lo que desde un principio el Eterno quiso establecer, ¿sí?, con nuestro pueblo Israel. ¿Sí? Que sea santo, kadosh, apartado, y que el linaje santo no sea profanado. Ustedes, o sea, eso agarró, mejor dicho. Y entonces allí los príncipes se levantan y dicen, hemos pecado, hemos prevaricado, pero entonces hagamos esto, expulsémoslas con sus hijos y todo. Y entonces, ¿qué sucede? Se ponen de acuerdo para que hayan jueces y obviamente hacer los get, o sea, los actas de divorcio, e indemnizar a esas mujeres, y indemnizar, ¿verdad?, con los hijos y todo, y expulsarlos, o sea, dejarlos fuera de todo esto. Entonces dice allí, Esdras 10:10 dice, y se levantó Esdras el sacerdote y les dijo, vosotros habéis prevaricado por cuanto tomasteis esposas extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria al Eterno, Elohim de vuestros padres, y haced su voluntad. Apartaos de los pueblos, de las tierras y de las esposas extranjeras. Apartaos, ¿sí? O sea, apártense. Y entonces allí es cuando empieza, ¿verdad? Se busca un beidín, ¿no? Y se establece, ¿verdad?, el divorcio de todo esto, la indemnización y listo. ¿Sí? Vean ustedes hasta qué extremo se llegó. Pero sobre todo, hasta dónde llegó Israel a prevaricar, ¿sí?, con mujeres extranjeras. Es más, los hijos hablaban ya un lenguaje diferente, no el lenguaje hebreo. Ustedes saben que la herencia espiritual la da la mujer. Y si es una mujer extranjera, ¿verdad?, entonces la mujer va a marcar, como se dice, la pauta en la parte espiritual. ¿Sí? Si una mujer se casa con un hombre, si una mujer gentil se casa con un hombre judío, los hijos gentiles van a ser gentiles porque la mujer va a dar de lo que es. ¿Sí? Si una mujer judía se casa con un hombre gentil, dice la halajá, los hijos son judíos porque la mujer es judía y va a darle de ese legado espiritual. ¿Sí? Ahora, obviamente existen sus excepciones. ¿Sí? Dentro de nuestro pueblo hubo gente que se casó con personas extranjeras, ¿sí? Pero esas personas extranjeras estaban 100% comprometidas ¿con quién? Con Hashem. Caso es, por ejemplo, la Ruth o la Moabita, cuando le dijo a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, ahí estaba ya aceptando el yugo del cielo, aceptando la Torá, haciendo prácticamente conversión total, ¿sí? Y por eso ella pudo casarse con un príncipe, ¿verdad?, de su pueblo, ¿sí? Con Boaz, ¿sí?, príncipe de su pueblo. Vemos el caso, por ejemplo, del rabino Akiva. La mujer era judía y se casó con Akiva, que era un gentil, ¿sí? Pero Akiva se entregó al estudio de la Torá, que tuvo 25,000 alumnos. Imagínense ustedes, o sea, era un hombre, una lumbrera tremenda, ese Akiva, o sea, se dedicó a estudiar Torá, a ser maestro de Torá, e inclusive
hasta este entonces se lee a Rabino Akiva, se lee sus comentarios, y hay muchas de las alajot que vienen, ¿verdad?, también de parte de él. ¿Sí? Y así otros, pero personas comprometidas, hombres y mujeres comprometidos con el Elohim de Israel, comprometidos con la Torah, ¿sí? Pero obviamente son casos excepcionales, ¿no? Pero siempre nos llama el Eterno a buscar siempre una pareja compatible, una pareja, ¿verdad?, que tenga los mismos principios, el mismo temor, el Yirah Hashem, el temor a Hashem, y así entonces poder construir hogares de Torah y hacer que la Torah se perpetúe, porque eso era lo que le preocupaba a Abraham. A Abraham le preocupaba, ¿verdad? Dijo, llevo a tu hijo hasta allá, hasta la tierra donde tú naciste. No, Isaac jamás salió de la tierra prometida. Jamás Isaac salió de la tierra prometida. Siempre permaneció en la tierra prometida. Allí él permaneció él. Entonces, él no quería porque en cierta manera había sido como un sacrificio, o sea, un sacrificio de elevación. ¿Sí? El hecho de él, Abraham haberlo llevado y haber metido en su mente de que sí lo iba a sacrificar, quedó convertido en una ofrenda sagrada. Sí, entonces no podía ser profanada yéndose para otras tierras, tenía que permanecer en tierra santa, tierra carosa. Y asimismo tenía que ser su esposa también, una esposa digna de él, de una persona recta, de una justa, para que asimismo los hijos que fueran a ver, sí, presentes y futuros, guardaran ese legado de espiritualidad santa, ¿sí?, recta, ¿sí?, que Hashem nos confió. Bien, y entonces culmina el libro de Esdras allí, Esdras 10:44, dice, todos estos habían tomado esposas extranjeras y algunos de ellos tenían esposas que les habían dado hijos. O sea que mire lo delicado, o sea, expulsar a la esposa, al hijo, pues eso fue lo que hizo Abraham, ¿no? Abraham también hizo otro tanto. Acuérdense cuando Sara le dijo, ahí vea, echaste a la mujer y a su hijo. ¿Cómo así? Y el Eterno, y fue a consultarle al Eterno, y el Eterno dijo, sí, haz todo lo que dice Sara. Sí, échalo. Echa a la mujer y echa a su hijo. Entonces lo hizo. No lo pensó dos veces. Si es algo nocivo para mi hijo, lo saco. Y así debemos actuar. ¿Sí? Si es algo que es compatible con la verdad, va a ser bien para mí y va a ser bien para todos los que me rodean. Para mi esposa, para mis hijos, para todo. Si no es algo compatible con la verdad, si no es lo que el Eterno quiere y es su voluntad, entonces va a haber efectos desastrosos, nocivos. Sí, va a haber problemas, situaciones que obviamente no vamos a poder soportar. Entonces, eso era lo que Abraham vio, lo que Sara también había visto, y por eso Sara le dice, echa esta mujer y a su hijo. Entonces le pareció a Abraham como esto delicado, porque era su hijo, pero entonces el Eterno le dijo, sí, haz todo lo que Sara dice, porque allí Sara se había dado cuenta que Ismael, ¿verdad?, tenía ciertos juegos hasta peligrosos con su hermano, medio hermano, y ciertas tendencias también que podían influenciar a su hermano, ¿verdad?, Isaac. Y entonces por eso se aparta, hay que apartar lo uno del otro. Y ya que eso es lo que el Eterno nos ha venido enseñando desde el principio, desde Berechit en adelante, ha venido enseñándonos. Y que el Rabino Shaul de Tarso, en la Baraitá a 2 Corintios, ¿verdad?, capítulo 6, verso 14 al 18, lo detalla muy claramente. Sí, él ahí lo detalla, lo que siempre se ha dicho, lo que se dice desde el principio, también él lo reafirma, también para todos aquellos creyentes en Yeshua HaMashiach, ¿sí?, en nuestro santo maestro, nuestro maestro de justicia, Yeshua de Nazaret. Y él dice allí de la siguiente manera, no os juntéis en yugo con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunicación la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia tiene Mashiach con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué consentimiento el templo del Eterno con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Como dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Elohim de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice Adonai, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, a toda costa debemos nosotros apartar de nosotros toda contaminación, toda mezcla,
¿sí? Si no es conveniente, debemos apartarla de nosotros. Y no solamente en el campo espiritual, vean ustedes, vimos ya que aún las cosas materiales, que en el vestido, que no vestir lana, que no vestir lana juntamente con lino, etcétera. Sí, no sembrar semillas, no entrazar perros de una raza con otro, o animales de una raza con otra raza, y cosas así, o sea, nada de mezcla, o sea, todo tiene que ser original y genuino, ¿sí? Entonces, aquí también el Raf está yendo o subliminando este concepto. También dice allí en 2 Corintios, capítulo 7, verso 1, dice la siguiente manera: debemos entonces, así que amados, pues teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la kedusha en el Yirat HaElohim, o sea, en el temor de Elohim. ¿Sí? Entonces, aquí añade algo. Dice, inmundicia de carne y de espíritu. O sea, aquí está hablando también de nuestros cuerpos. Está hablando de nuestros cuerpos. O sea, hay que tener cuidado con nuestros cuerpos, de no contaminarlos. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo podemos contaminar el cuerpo? Con vicios. ¿Sí? Con vicios. Cigarrillo, licor, ¿sí? Droga. O sea, vicios que dañan, destruyen el cuerpo, ¿sí? Sexo ilícito, destruye, ¿verdad? Este templo, ¿verdad? Entonces, aquí el Rastá se desplaya aún más y ahonda, dice, limpiémonos, liberémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, basar y ruach, ¿sí? De carne y espíritu, ¿verdad? Perfeccionando la santidad. O sea, tenemos que ir perfeccionando más la santidad. No ir en retroceso, no, aquí hay que avanzar. Hay que estar avanzando, ¿verdad? En esa kedusha, santidad, en ser más apartados y consagrados, ¿sí? Para el Eterno, ¿sí? ¿Y cómo se logra esto? Recordemos nosotros que esto se logra cumpliendo los mandamientos, siendo obedientes, así de sencillo. Los mandamientos de Él no son gravosos. Entonces, nosotros en todas las bendiciones decimos Asher Kideshanu Benibota, que nos santificas con tus mandamientos. Entonces, por eso nosotros siempre en cada verajá decimos esas palabras, ¿sí? Y aquí en primera de Yohanan 5:3 dice, porque este es el amor del Eterno, que guardemos sus misbot, ¿verdad? Sus mandamientos, y sus misbot no son gravosos, no son penosos, no son difíciles, ¿sí? Mis amados, que el Eterno nos ayude, ¿verdad? A buscar siempre la perfección, a tener esos sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, que escojamos siempre la senda de la verdad y que escojamos siempre hacer su voluntad. Para todos, Shabbat Shalom, mis amados, Shabbat Shalom.